Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Jesús, narrado por Lucas. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 2. Evangelio de Jesús, narrado por Lucas, capítulo 2. Versículo 25. ¿Lo tenemos todos? A ver las Biblias. Bien, veo cada vez más Biblias. Muy bien. Yo tengo un sueño de que algún día, ¿sí? Bueno, más o menos. Yo tengo un sueño de que, ¿se acuerdan de, creo que era Martin Luther King? I have a dream, yo tengo un sueño, predicaba él, de ver una iglesia avivada. I have a dream, yo tengo un sueño de ver un día a todos los miembros de la iglesia con sus Biblias en las manos, abiertas, ¿verdad? Aunque no la lean, pero abiertas, por darme el capricho a mí nada más. Y dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, verso 25, dice la palabra de Dios: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leerla libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Señor, oramos juntos en el nombre de tu Hijo poderoso Jesucristo, para que mientras esta tarde sea predicada, sea lanzada, sea enviada tu palabra, Señor, que empiecen a ocurrir los milagros, los prodigios, las señales, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tú dices que tu palabra puede hacer. Señor, oramos para que esta tarde ocurra en este lugar sobre nuestras vidas. Atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo que quiera entorpecer, ya sea la predicación o sea la atención a tu palabra. Lo echamos fuera, porque solo tú, Espíritu Santo, estás aquí para hablarnos, ministrarnos y sobre todo consolarnos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Se puede sentar. La Biblia, este libro por el cual nosotros nos regimos, este libro que a nosotros nos tiene enamorados, embelesados, habla de muchas personas. Yo podría decir que la Biblia tiene cientos, incluso me atrevería a decir miles de personajes. Encontré un estudio, lo que pasa es que es en internet y la fuente no era muy fiable, por lo tanto no puedo decir que esto es así, pero encontré este estudio que dice que en la Biblia salen 3.237 personajes diferentes. 3.237. Pero sin duda alguna, el personaje central de la Biblia es Jesús. Pueden salir más de 3.000 personajes, pero el personaje central es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro solo habla de una persona, y esa persona es Jesús. El miércoles en el estudio bíblico vimos que el Antiguo Testamento representa el 75% de toda la Biblia. Es decir, si nosotros pudiéramos partir la Biblia en 4 trozos, 3 trozos serían Antiguo Testamento. Y hay una curiosidad, y es que en ninguna parte del Antiguo Testamento no sale ni una sola vez el nombre de Jesús. No sale en ningún sitio el nombre de Jesús. Pero yo pregunto, entonces, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? ¿De qué habla? Para los que vinimos el miércoles, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Juan 5:39 nos los va a decir. Jesús se encuentra con unos discípulos y les dice: hey, escudriñad las Escrituras, estudiarlas, indaguen, que no sea algo superficial en su vida, no, estúdialas, dice el Señor. Cuando dice Escritura está hablando del Antiguo Testamento y dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice Jesús, y ellas dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento, dice Jesús, da testimonio de mí. ¿De qué habla entonces el Antiguo Testamento? De Jesús. Y entonces uno dice: ¿y dónde sale Jesús? Bueno, su nombre no sale, pero su persona está en cada palabra del Antiguo Testamento. Está en cada versículo del Antiguo Testamento, en cada historia, en cada personaje del Antiguo Testamento. Y tú tienes la obligación de escudriñar y encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia está centrada en la persona de Jesús. Pero bueno, también es verdad que hay varios personajes principales, como pudiera ser a lo mejor Abraham, Sara, su esposa, Isaac y Rebeca.
Jacob y Raquel, podríamos hablar también de Moisés, podríamos hablar de Josué, podríamos hablar de David, podríamos nombrar a los profetas, a Isaías, Ezequiel, Jeremías, podríamos decir también Daniel. Luego en el Nuevo Testamento hay otros personajes importantes como los 12 discípulos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y esos son personajes importantes que la Biblia usa capítulos, incluso libros enteros para hablar de ellos. Más de la mitad del Nuevo Testamento habla de Pablo. Sus cartas, el libro de Hechos, casi más de la mitad habla de él también, de sus vivencias. Pero luego, también después hay muchísimos más personajes de los que se habla muy poquito. La gran mayoría de los personajes en la Biblia salen en un momento dado, son nombrados en un versículo, en una palabra, quizás solamente su nombre, y desaparecen de por vida de la historia bíblica otra vez. La Biblia está plagada de estos personajes que esconden infinidad de enseñanzas. Y hoy te quiero hablar de uno de ellos. Y a decir verdad, este personaje es uno de mis personajes favoritos de la Biblia desde hace años, desde que me convertí al Señor. Hoy te quiero hablar de Simeón. Muy pocas palabras se usan para describir a este hombre, a Simeón. De hecho, su aparición en la Biblia es tan pequeña, es tan escueta, que probablemente la gran mayoría de ustedes ni siquiera saben a quién me estoy refiriendo. Ni siquiera de quién es Simeón, de quién me está hablando. Me va a hablar de Simón, no, ese es Pedro, no te estoy hablando de Simón, te estoy hablando de Simeón. A lo mejor tú ni siquiera sabes de quién estamos hablando. Cuando Lucas escribe sobre él es conciso en su descripción. Él usa pocas palabras para describirlo. Simplemente se nos dice su nombre, que se llama Simeón. Se nos dice su carácter, dice que era justo y que era piadoso. Se nos dice el anhelo que él tenía, dice la Biblia, que lo acabamos de leer, que él esperaba la consolación de Israel. Y lo mejor de todo, se nos dice la compañía que Simeón tenía. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. No se nos dice nada más. No se nos dice dónde nació. No se nos dice quiénes eran los padres. Y mira que Simeón era judío. Y para los judíos la genealogía, la ascendencia y la descendencia era muy importante. Sin embargo, Lucas no nos dice su genealogía. No nos dice de dónde viene. No nos dice ni siquiera si tiene hijos, si no tiene hijos. No nos dice a qué tribu pertenecía. No nos dice absolutamente nada, ni siquiera su oficio. No se nos dice a qué se dedicaba este hombre. Sin embargo, se nos dice lo más importante que una persona puede tener: el Espíritu Santo sobre él. Dice Lucas 2:25: He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mira, yo sé que vivimos en un mundo que nos han inculcado vivir en prisa constantemente. Tenemos prisa. Tenemos que vivir rápidamente. Constante y permanentemente tenemos prisa por acabar las cosas. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de perder ni un segundo de nuestra vida, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo que aprovechemos bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo, no pierdas el tiempo, enseña el Señor. Pero me gustaría que te detuvieras por un instante esta tarde a observar a Simeón. Me gustaría que por unos minutos en esta tarde podamos detenernos, bajarnos del coche llamado prisa y empezar a observar a este hombre. La Biblia no dice que Simeón era un sumo sacerdote. La Biblia tampoco nos dice que Simeón era un gran rabino de la época. Ni siquiera era un mandatario judío. Simplemente dice: he aquí un hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él. No se nos dice a qué se dedicaba, pero sí se nos informa qué es lo que hacía. Dice el versículo que hemos leído ya: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y uno dice: ¿y qué es eso de la consolación de Israel? Bueno, la consolación de Israel era como se denominaba a la llegada del Mesías. A ese momento en el que todo judío estaba esperando que Cristo viniese, que el Mesías viniese a restaurar el reino de Israel, porque estaba siendo gobernado, oprimido en este caso por los romanos, y ellos esperaban la consolación de su país, puestos los ojos en el Mesías que había de venir. La gran esperanza de todo creyente antes de Cristo era la consolación de Israel. Desde que el hombre fue expulsado, fue apartado, fue echado del huerto del Edén porque cometió pecado, y Dios los tuvo que excluir del huerto del Edén, desde ese mismo momento Dios prometió que una simiente, que una descendencia vendría para derrotar, para vencer a la serpiente. La serpiente es símbolo de Satanás, allí en Génesis capítulo 3.
Y Dios prometió que una simiente de la mujer vendría a esta tierra para acabar con la serpiente. Y esa simiente, esa descendencia es nuestro Señor Jesucristo. Así que desde el mismo huerto del Edén, todo judío, toda persona creyente estaba esperando al Mesías. Creían todos y cada uno de los personajes bíblicos. Simeón no solamente esperaba la consolación de Israel, no solo esperaba que el Mesías llegara a restaurar el reino, sino que el propio Espíritu Santo, y atentos a esto, el propio Espíritu Santo le había prometido una cosa, y le había dicho: Simeón, no vas a morir hasta que tus ojos no vean al Mesías. Dice el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Así que, hermano mío, yo me imagino a Simeón, me encanta porque, ¿sabe? Esta gente que te cae bien sin conocerla. A mí Simeón me cae bien, es uno de mis personajes favoritos. Entonces yo me lo imagino alegre, contento, feliz, subiendo cada día al templo, subiendo emocionado, gozoso, con alegría, subiendo al templo porque él decía: el Espíritu Santo, Dios me ha dicho que voy a ver al Mesías. Quizá hoy es el día, decía Simeón. Así que él se vestía por las mañanas, hacía sus ritos, hacía sus oraciones y iba camino hacia el templo, subiendo por esas calles de Jerusalén, preciosas por cierto, subiendo para el templo porque decía: quizá hoy puede ser el día del cumplimiento de la promesa. Quizá pueda ser que hoy mis ojos vean al Mesías. Pero los años iban pasando, sus ojos se iban secando, su pelo se iba blanqueciendo y sus ojos no estaban viendo al Mesías. Algunos quizá hoy están como Simeón, esperando la consolación. Claro, no la consolación de Israel, porque ya el Mesías ha venido, pero están esperando la consolación en su vida, en algún ámbito, en algún aspecto. Están esperando ser consolados en un problema que tienen fuerte personal, en un problema económico. Están esperando la consolación en un problema de salud, en un problema matrimonial, en un problema familiar, en un problema con los hijos. Están esperando la consolación. Pero se dan cuenta que como Simeón está pasando el tiempo y la verdad que aquí parece que no está ocurriendo nada. Antes bien la cosa va peor, dirían algunos. Y quizá al igual que Simeón también tienen una promesa de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? De que algún día tu situación va a cambiar, algún día serás consolado en este ámbito, algún día esa situación, esa enfermedad desaparecerá, algún día esa restauración vendrá, qué sé yo, las promesas que podamos tener. Aquí hay gente con promesas, pero quizás como Simeón está pasando el tiempo y nada ocurre. Incluso una persona me decía esta semana: ¿sabes qué, Alberto? Yo ya enterré mis sueños, yo ya los metí en un cajón. Es más, dudo que fuera Dios quien me hablara en aquel entonces. Hay gente que ya ha puesto en duda, incluso con el pasar del tiempo, que la promesa fuera dada por Dios. Y dicen: ¿sabes qué? A lo mejor no fue Dios quien me habló, fue mis propias emociones. A lo mejor fue mi propio deseo de querer solucionar algo y yo sentí que Dios me habló, pero ¿sabes qué? Ahora dudo incluso que fuera el Espíritu Santo quien me lo revelara. Yo creo que ya esa promesa ya ha tenido fecha de caducidad y ya ha pasado esa fecha. Esa promesa fue para los años 90, para los años 2000, para hace 5 meses, para hace un mes. Pero ¿sabes qué? Yo ya creo que eso no va a ocurrir. Para esa gente que se encuentra en esta situación, solo tengo una palabra que Jesús mismo nos dio y la dejó plasmada en nuestras Biblias. Mateo 28:20 dice: he aquí, dice Jesús, yo, no un apóstol, no un discípulo, yo, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano mío, Jesús no nos ha dejado solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y aunque pase el tiempo y las promesas veamos que no tienen su cumplimiento, ¿sabes qué? Dios no es hombre para mentir. Yo les confieso algo, yo fallo a mis promesas. Yo estoy muy avergonzado con un amigo mío, con el pastor Luis de Colombia, porque yo le prometí hace más de un mes. Él tiene un canal de YouTube muy bueno donde cuelga unos devocionales estupendos. Vida para la Vida se llama. Suscríbanse, vean sus devocionales, tremendo. Chavalito joven, por cierto, hoy está de cumpleaños. Y él me dijo: mira, Alberto, ¿será posible que tú me grabes un devocional y yo lo pongo en mi canal? Yo le dije: claro, cuenta con eso. La misma semana te mando uno. No se lo mandé. Claro, tenía mi excusa. Era el cumpleaños de mi hija, estaba en la península, no tenía tiempo, así que me tocó llamarle el lunes, cabizbajo, avergonzado: Dios, Luis, perdóname.
he faltado a mi palabra, me vas a tener que disculpar, no he podido grabarte ese vídeo, pero esta semana te lo grabo, le dije por segunda vez. Claro, llegué de la península, llegué aquí, estábamos con las obras del local y cuando me vine a dar cuenta, estaba en la alabanza en el culto del domingo y dije, no le mandé el devocional. Y tuve que mandarle un segundo audio diciéndole, perdóname, pastor, estoy avergonzadísimo, he faltado por segunda vez a mi promesa. Porque yo falto a mi promesa, pero Dios no. Dios si te ha prometido algo, Él te lo va a dar. El pastor te puede fallar, el hermano te puede fallar, cualquier miembro de aquí te puede fallar, los unos a los otros no fallamos, pero Dios no te va a fallar. Dios si te ha prometido algo, si te ha prometido que tus ojos verán la consolación de Israel, estate tranquilo, Simeón, porque tus ojos lo van a ver. Aunque pase el tiempo, tus ojos lo van a ver. No entierres las promesas de Dios. Tenemos que creer esperanza contra esperanza, batallar contra esos pensamientos de duda que vienen a nuestra vida y decir, ¿será verdad esto? ¿Será verdad que un día mis ojos verán la promesa? Y uno tiene que batallar contra estos pensamientos. Y no solamente debemos confiar como hizo Simeón, sino que Él espera estar alegres y gozosos. Que eso es lo difícil, no esperar. Porque esperar, creas o no creas, vas a tener que esperar. Pero lo difícil es que mientras espera, uno tiene que alegrarse. ¿Cuántos dicen amén? Como dijo Dios a través del profeta Habacuc, ahí en el capítulo 3, verso 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo y eso, yo me alegraré en el Señor. Con todas y esas desgracias, aunque no haya fruto, aunque no vea la promesa, con todo eso me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ustedes están ahí? ¿Sí? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Yo creo que este calor como que nos tiene aplatanados, más de lo que somos los canarios, ¿verdad? Viva la palabra del Señor. Se reprima, está ahí como, amén. A ver aquí a Eli, de una gana de, algo, Eli, suéltate. Y entonces, un día dice la Biblia que Simeón se viste por la mañana, como cada día de su vida, hace sus rezos y empieza a subir hacia el templo. Y él iba con gozo, con alegría, ya quizá iba un poquito más lento porque ya era de avanzada edad, ya era un ancianito, ya no tenía la juventud de antes, y antes tardaba 15 minutos a llegar al templo, ahora estaba tardando ya 25, 30 minutos, ya iba más lento. Pero algo sucede ese día, dice la Biblia. Y cuando llega al templo, algo sucede en su espíritu. Y empieza a ver a una pareja, a un matrimonio que empieza a venir a lo lejos con un bebé. Lo mismo que han hecho nuestros hermanos hoy de pasar aquí al frente, eso hacen también los judíos, están obligados a todo varón, al octavo día, a los 8 días de nacido, lo tienen que traer al templo a circuncidar, lo tienen que circuncidar ahí. El rabino circuncida al bebé de 8 días. Y entonces ahí está Simeón y de repente para todo el mundo las cosas son normales, pero algo se empieza a revolucionar dentro de él, el espíritu se empieza a inquietar y dice, algo está pasando aquí. Y empieza a mirar a esa persona, a María, a José, que se están acercando con un bebé, y él se da cuenta, el Espíritu Santo le revela, dice, ahí está el Mesías, ahí está el Mesías. Y entonces dice la Biblia, que no solamente sus ojos vieron la consolación de Israel, sino que él pudo cargar al niño en sus brazos y bendecir a Dios con el niño, con la promesa en sus brazos. Dice Lucas 2:27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dios siempre nos va a dar más de lo que nosotros le pedimos. La promesa de Dios fue, Simeón, tus ojos verán la salvación. Y los ojos de Simeón no solamente lo vieron, sino que sus brazos lo cargaron. Cuando Dios nos promete algo, sucede algo muy curioso, y es que cuando eso se cumpla en nuestra vida, va a ser aún mejor de como nosotros lo esperábamos. Por fin, este anciano vio la consolación y ya se podía morir en paz. Pero ¿sabe lo más bonito de todo esto?
que no solamente Jesús era el motivo de su consolación, sino que Jesús fue su consolación. A veces nosotros, cuando estamos atravesando por problemas, por circunstancias, por tribulaciones, esperamos que Dios nos consuele. Y decimos, Señor, consuélame en este aspecto, resuélveme este problema de tal y tal manera. Señor, dame la consolación en medio de esta tribulación, dando la salida a este problema. Y no nos damos cuenta de que el simplemente hecho de tener a Jesús entre nosotros, esa es la consolación. La consolación no es que se te resuelva el problema, que veas la promesa. La consolación es estar con Jesús. Esa es nuestra consolación, ese es el premio, ese es el galardón nuestro, poder tener a Jesús. Así que de Simeón aprendemos que con paciencia, con perseverancia, las promesas de Dios se cumplen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay algo más que tenemos que aprender de este hombre, y es su carácter. Dice el versículo 25, y he aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, y este hombre era ¿cómo? Justo y piadoso. ¿Cómo era su carácter? Justo y piadoso. Justo nos habla de su carácter para con los hombres, de su relación para con los hombres. Mientras que piadoso nos habla de su carácter para con Dios, su relación para con Dios. Y esto, espero, iglesia, que ustedes puedan entenderlo, que Dios me dé sabiduría para explicarlo, porque es muy importante entender esto. Hoy en día hay personas justas, hay personas buenas, personas que tienen un buen carácter, una buena relación con las personas. Son buenos ciudadanos, no roban, no mienten, no defraudan, no engañan, pero no son piadosos, no cuidan su relación con Dios, ni siquiera que creen en la existencia de Dios. Y luego hay otros que son muy piadosos. Su relación con Dios está de las mil maravillas, o eso dicen ellos. Oran por horas al día, se devoran la Biblia a diario, pero no son justos. Su relación con las personas es bastante penosa. Si no discute con uno, ha discutido con el otro. Si no está enfadado con uno, está enfadado con la otra. Tienen conflictos a diario, constantemente tienen problemas con las personas y se escudan diciendo, no, yo si estoy bien con Dios me da igual con las personas. Justo y piadoso era Simeón. Y querido hermano, y querida hermana, la Biblia dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? A ver esas manos, ¿cuántos aman a Dios? Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, perdona que te diga, Dios dice que eres mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo pues puede amar a Dios? Si no amas a la persona física que tienes al lado, que lo ves, que lo hueles, que lo palpas, si no amas a este hermano, a esta hermana que está aquí sentado al lado tuyo, ¿cómo puedes venir con toda tu cara y decir que amas a Dios? Eso es imposible. Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y esto qué es? Estás obligado a amar al hermano. No, es que no me cae bien. Bueno, ese no es mi problema, ese no es el asunto a tratar. Podríamos tratar otro día del carácter de las personas. Ese no es el asunto, hay un mandamiento. Y el mandamiento dice, ¿quieres amar a Dios? Tienes que amar a tu hermano primero. Por eso justo está antes que piadoso. La Biblia no dice que Simeón era piadoso y justo. La Biblia dice que Simeón era justo y piadoso. Estaba bien con los hombres, por eso podía estar bien delante de Dios. Y el versículo siguiente dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, es nueva criatura. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ama también a sus hermanos. Si tú dices que eres nueva criatura, tienes que amar a tus hermanos. Es imposible que tú digas que estás bien con Dios si no estás bien con los hombres. Sí, yo sé que hay personas que lo ponen difícil, pero la Biblia dice, bueno, mientras de ti dependa, estate en paz con la gente, estate en paz con todo el mundo. El amor los unos por los otros, hermano, no es un consejo que Dios nos da. El amor los unos por los otros es un mandamiento. Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quieres resumir toda la Biblia en tan solo dos frases? Toda la Biblia, yo te resumo este libro, si no te la leo te lo puedo resumir en dos frases. Ama a Dios y ama a tu hermano. Sé justo y sé piadoso. Eso es lo más importante.
De nada te sirve que sepas griego, arameo, latín. De nada te sirve aprenderte toda la Biblia de memoria si tienes capacidad de hacerlo, si no amas a la persona que tienes al lado. Simeón tenía las dos mejores cualidades de un ser humano. Estaba bien con los hombres y por eso podía estar bien con Dios. Solo hay que fijarse en la cruz. La cruz empieza desde abajo, desde donde nosotros estamos, y comienza a subir hacia Dios. Pero para llegar a Dios hay un palo horizontal que representa la relación humana. No podemos crecer para con Dios si no estamos bien para con los hombres. No es un consejo que Dios te da, es una orden, es un mandamiento. Has de amar a tu prójimo. Has de amar a tu hermano. Ahora no confundas piadoso con religioso. Lucas no dice que Simeón era religioso. Y escúchame, porque hoy usamos este término religioso como para decir, tú eres un religioso. En aquel entonces ese término religioso era un halago, era un piropo. A los fariseos se les decía religioso. Recuerden a Pablo cuando llegó a ese gran lugar y esa tremenda predicación en el Areópago con los atenienses. ¿Cómo empezó su predicación? Varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso con ustedes. Los halagó llamándoles religiosos. Pero la Biblia no dice que Simeón era religioso, la Biblia dice que Simeón era piadoso. Religioso es el que practica una religión y piadoso es el que tiene una convicción interna de que Dios vive en él. Los religiosos miran y buscan lo exterior. Los piadosos miramos el interior, el corazón. El domingo pasado tuve que faltar aquí a la iglesia porque tuve que predicar en la iglesia de Tenerife. Yo fui como voy siempre, con mis pantalones rotos, con mis tenis, porque así soy yo. O sea, a mí me pide ponte corbata y digo, mira, mejor no me invite. Yo es que en mi boda me puse una corbata, me puse un pañuelo porque Damaris me lo pidió. Zapatos, a mí por favor no me pidas ponerme zapatos. Si hay que ponérselos me los pongo, pero no me pidas, porque no soy así. Yo me subí a predicar en esa iglesia con mis pantalones rotos, con mis tenis Reebok blancos. También tengo una cara. Y yo predico, la gente ahí encantada. ¿Sabes que cuando uno es un pastor invitado la gente está encantada? Cuando el pastor es de la casa nadie lo valora. Es así. Se sube el vídeo a las redes sociales, más de 30.000 visitas ha tenido ese vídeo. Cientos de comentarios. Y uno empieza a mirar, wow, maravillosa la palabra y tal, pero un montón diciendo, ese hombre, ¿cómo se atreve a subirse con pantalones rotos al púlpito? Uno decía, eso es un brujo. ¿En serio, Leandro? Eso es un brujo. ¿Cómo falta el respeto hacia Dios subiéndose con un pantalón roto al altar? ¿Qué altar? Hemos dicho que esto no es ningún altar, el altar está aquí. Viene una cantidad de comentarios que yo decía, Dios, pero ¿cómo pueden ser así? Yo no entraba. Me dan ganas de decir, muchachos, por favor, escucha la enseñanza nada más. Cierra los ojos y escucha la enseñanza. No me mires a mí. El religioso ve lo exterior, el piadoso ve lo interior, el corazón, que así es lo que hace Dios. Dios no ve tu apariencia física, Dios ve tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? El religioso confía en sus talentos. Yo puedo, yo lo voy a hacer. Los piadosos sabemos que solo dependemos de Dios. Que como Dios se aparte de nosotros, como hizo de aquel personaje bíblico, vamos a ser el mayor de los ridículos. El religioso piensa que por ir a la iglesia los domingos, que por cargar su Biblia bajo el brazo, ya es santo. Los piadosos sabemos que tenemos que cuidar nuestra santidad cada segundo de nuestra vida. El religioso se rige por normas, se rige por estatutos, por leyes. Haz esto, no hagas esto sí, esto está prohibido. Mientras que los piadosos nos regimos solo por la ley del amor. La Biblia nos llama a que entre nosotros impere la ley de Cristo. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? ¿Viniendo los domingos a la iglesia?
poniéndonos corbata con nuestras Biblias y presentándonos y cambiar nuestra voz cuando oramos y solo, buenas tardes, varón. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Ayudándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Oye, ¿y cuál es esa ley de Cristo? Te preguntarás tú. Bueno, la Biblia dice en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley de Cristo es la ley del amor. Ya no vivimos bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley del Antiguo Testamento. Ahora vivimos bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Esta iglesia solo tiene una regla, una norma y una ley, que es la ley del amor. Es la ley de Cristo. Nos guste o no, debemos amarnos. Vuelvo y repito. Nos guste o no, estamos obligados a amarnos. Hemos de querernos. Y la Biblia enseña en 1 Corintios 13:7 que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si verdaderamente amas, tienes que sufrir por ese hermano. Tienes que sobrellevar las cargas. Si verdaderamente amas, tienes que creer en esa persona. Eso es un desgraciado, hombre. Eso es una desgraciada, nunca va a cambiar. Eso no es amor. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. Yo espero, sí, yo sé que no cambie ni a palos, pero yo espero que algún día veremos la consolación. El amor todo lo soporta, todo lo soporta. Simeón no solo amaba a Dios, sino que también amaba a las personas. ¿Y sabe la consecuencia? ¿Sabe la consecuencia de amar a Dios y de amar a las personas? Dice el texto, y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amaba a Dios, amaba a las personas, entonces el Espíritu Santo estaba sobre él. Ayer hasta aquí a las 11 de la noche, esta era la predicación, tenía otro final. Pero el Señor me enseñaba algo muy bonito anoche. Para ti quizás es normal, no te llama la atención de que el Espíritu Santo estuviera sobre Simeón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está derramado sobre toda carne, está sobre mí, está sobre ti, está sobre todo aquel que invoque el nombre del Señor. El Espíritu Santo es derramado. Pero para este entonces de Simeón no había sucedido ese derramamiento. El Espíritu Santo era muy, pero que muy selectivo. Solo era derramado sobre el rey en el caso de que hiciera falta, no siempre. En el caso de que hiciera falta una palabra de Dios, el Espíritu Santo se derramaba sobre el rey de Israel, se derramaba sobre el profeta o se derramaba sobre el sumo sacerdote. Nada más estas personas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo se derramaba sobre el rey, sobre el profeta o sobre el sumo sacerdote. En momentos muy pero que muy exclusivos en otra persona, porque no había ni un rey cerca, ni un profeta, ni un sacerdote. Solo incluso a un burro. Pero no es la regla normal, que no había un rey, un profeta o un sacerdote. Y entonces Simeón no era nada de eso. No era ni rey, ni profeta, ni sumo sacerdote. Pero Simeón amaba al prójimo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ama a tu hermano. La llenura del Espíritu Santo, aprendan esto, va de la mano del amor los unos con los otros. La llenura del Espíritu Santo va de la mano con la comunión. Miren este versículo que ustedes se saben mejor que yo de memoria. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Por años pensé que el poder radicaba en el hablar en lenguas. Gloria a Dios, yo creo en el hablar en lenguas, yo creo en las manifestaciones espirituales, yo creo que Dios se sigue moviendo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en eso. Pero ahí no radica el poder. ¿Sabe dónde radica el poder? La Biblia no dice: recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, cuando venga sobre vosotros, sobre el amor los unos por los otros. En este retiro aprendimos algo muy bonito. Pasen adelante los del retiro un segundito. Pasen un segundito adelante. Vamos a enseñarles qué fue lo que aprendimos.
¿Qué fue lo que aprendimos? Lo explicábamos, también lo explicaba Jorge y Freda. Y yo decía que yo estoy plenamente convencido que el único fin que tiene la iglesia, el único fin por el cual Dios nos ha dicho ustedes se tienen que congregar, es la unión, es la unidad. Es los unos por los otros. Ese es el único fin que Dios tiene para la congregación. Porque si yo me debilito y yo me quiero apartar, ellos me ayudan. Y entonces yo no recibo el poder, nosotros recibimos el poder. Recibiréis poder, dice el texto, cuando venga sobre vosotros. No sobre ti, no sobre ti, no sobre ti, sobre nosotros. Muchas gracias, chicos. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está en la palabra vosotros, está en la unidad, está en el amor. De nada nos sirve hablar en nuevas lenguas o tener cultos de manifestación si no hay unidad. De nada nos sirve venir aquí y llorar, quebrantarnos, hablar en nuevas lenguas si tú vienes, te sientas y te vas y no has saludado a nadie. No le has preguntado al hermano, oye, ¿cómo estás? ¿Hace falta algo? ¿Estás bien? Oye, denoto en ti quizá en tu semblante de tristeza, ¿estás bien? ¿Puedo orar por ti? Ah, el pastor ora por ti, ¿no puedo orar yo por ti? ¿Te puedo visitar esta semana? ¿Puedo mandarte un WhatsApp de ánimo? ¿Me dejan orar por ti esta semana y enviarte una palabra de ánimo? El poder no está en el hablar en lengua, el poder está en la comunión. Y después tenemos manifestaciones maravillosas, hablando en lengua, llorando, quebrantándonos, qué sé yo, infinidad de cosas, porque al final Dios es soberano y se mueve como bien le parezca. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo? Viniendo a la iglesia todos los domingos, dice el texto. Sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Conversen entre ustedes. Edifíquense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. Hablen del Señor, júntense y hablen del Señor. Cuenten las maravillas que Dios está haciendo entre ustedes. Cuando Dios libera al endemoniado gadareno y el endemoniado gadareno quiere ir con Jesús, le dice a Jesús, no puedes venir conmigo. Quédate y cuéntale a tu familia las maravillas mías que yo he hecho en ti. Habla de mí a tu familia. Habla con los de tu casa para que sean llenos del Espíritu Santo. La llenura de su Espíritu está relacionada con el amor. Esta iglesia no es una iglesia de personas individuales que venimos, escuchamos y nos vamos. Si es así, siento decirte con todo el dolor de mi corazón que te has equivocado de congregación. Esta iglesia nos amamos los unos a los otros. ¡Sí! Amén. Con todos nuestros defectos, con todo nuestro mal carácter, con todos nuestros errores, con todos nuestros días malos, aún así nos amamos. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y oye, y mete la pata y no pasa nada, la perdonamos porque la amamos. Y yo meto la pata y si me arrepiento no pasa nada porque me perdonan y me aman. Y si al día siguiente Ronald mete la pata, lo amamos porque así estamos nosotros. Estamos sobrellevando las cargas los unos a los otros. Y en medio de esas cargas, en medio de ese amarnos, ahí es derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Puestos en pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos delante del Señor. Y vamos a esperar esa llenura del Espíritu Santo. Porque nos amamos, porque hay comunión, porque hay coinonía entre nosotros. No hay queja, no hay murmuración, no nos criticamos entre nosotros, no nos despedazamos, nosotros nos amamos. Primeramente porque estamos obligados a hacerlo y segundo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón porque era justo y era piadoso. Dios no te puede llenar si hay odio en tu corazón. Cierra tus ojos delante de su presencia. Por favor, abre tu corazón y deja
que el Espíritu Santo pueda hablarte, pueda sembrarte una semilla de ánimo, una semilla de esperanza en esta tarde. El Espíritu Santo no se puede manifestar en ti si hay ira, si hay enojo. No puede, no puede. Eso es un hándicap, es un impedimento. Por eso Pablo dice a la iglesia de Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fuera de vosotros toda ira. Tienen que apartar toda ira, todo enojo que pueda haber entre ustedes. Apártenlo, quítenlo. Porque si no, no puedo descender con mi Espíritu Santo. Yo le estoy hablando a la iglesia, pero estoy hablando también a las familias, a los hogares, a las relaciones, a los matrimonios, a las empresas. Si tú quieres ver el Espíritu Santo derramado, no puede haber ira, no puede haber enojo, tiene que haber amor. Entonces recibirás amor cuando estén unidos. Recibirás poder, recibirás la llenura cuando haya unidad. Y Dios está levantando esta iglesia aquí en el sur de Fuerteventura. Una iglesia donde nos amamos. Nos aceptamos tal y como somos. Y en ese proceso donde todos vamos cambiando, conforme a la imagen del Señor, Él nos va llenando con su Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros, dice el texto. Ten comunión con el hermano. Habla con él, habla con la persona que no conoces, habla. Oren los unos por los otros, ministrense. Ámense. A pesar de las diferencias, a pesar de como se usa esa expresión, a pesar de que no puede haber feeling, ámense. Estamos obligados, es el segundo mayor mandamiento, el amor los unos por los otros. Ámense. En esto conoceréis, dijo Jesús, en esto conocerá el mundo que ustedes verdaderamente sois mis discípulos. Porque os amáis, porque sois uno nada más. No sois un grupo de personas, sois uno, dice Jesús. Y cuando nosotros conseguimos esa unidad, esa comunión, somos conocidos por ser verdaderamente los discípulos del Señor. No porque cantemos más alto, no porque tengamos el mejor lugar, seremos conocidos por ser discípulos del Señor cuando seamos uno, cuando nos amemos verdaderamente. Estamos obligados a amarnos. Levanta tus manos y vamos a comenzar a adorarle. Vamos a comenzar a adorar al Señor, a bendecirle. Vamos a adorarle por esta palabra que hemos recibido. Porque al igual que Simeón, yo quiero ser justo y quiero ser piadoso. Porque quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, sigue derramando ese amor entre nosotros en nuestros corazones, para que nos ayudes a amar al hermano, a amar a la hermana. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que salga de entre nosotros toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda amargura, como dice tu palabra. Yo oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Sobre nosotros. Porque, Señor, tenemos hambre de ti. Y queremos que nos transformes. Señor, oramos para que derribes en nosotros lo que no te agrada. Para que puedas escribir una historia diferente en nosotros. Fórmanos aquí en el silencio, que todo sea nuevo, Señor. Y que todo lo que hagamos venga de ti, Señor. Vamos a cantarle al Señor eso. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh, Señor.
Inúndanos, oh Señor, rebosa mi boca de ti, oh Señor, rebosa mi boca de ti. Señor, llénanos más de ti, Señor. Llénanos más de ti, Señor. Llénanos de tu presencia. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Danos más. Derrámate como en el Pentecostés, Espíritu Santo. Oh Señor, llena esta copa de ti, Señor. Llena esta iglesia de ti, Señor. Oh Señor, llénanos, Señor. Llénanos